Honda Civic primera generación. Este popular vehículo fue lanzado al mercado en julio de 1972 y estuvo a la venta hasta 1979, con carrocerías coupé de 2 puertas, un hatchback de 3, 4, 5 puertas, familiar o station wagon y una furgoneta. Fue coche del año en Japón durante 3 años consecutivos, del año 1972 al año 1974, y en Europa quedó tercero en 1973, siendo el mejor puesto conseguido hasta la fecha por un coche japonés. También en Estados Unidos recibió numerosos premios gracias al motor CVCC, que utilizaba el sistema para reducir las emisiones contaminantes sin necesidad de utilizar el catalizador o combustible sin plomo, pudiendo utilizar cualquier combustible. Este motor tenía una cilindrada de 1438 centímetros cúbicos y 53 caballos de potencia, siendo la única versión que se vendió en California. También hubo un motor de 1169 centímetros cúbicos, con 50 caballos de potencia, que funcionaba con gasolina normal de 91 octanos. Las cajas de cambio para estos dos vehículos eran de 4 velocidades o una automática de 2 relaciones. Existió una versión deportiva, denominada RS, con un motor de 76 caballos de potencia y una caja de cambios manual de 5 velocidades. Tenía una velocidad punta de 157 km/h y un 0 a 100 de 11,7 segundos. Por supuesto, todos eran tracción delantera y tenían suspensión McPherson con barra estabilizadora en los dos ejes y frenos de disco delante y tambor en la parte trasera. En Estados Unidos fue un gran éxito de ventas, gracias a la crisis del petróleo de 1973, ya que los americanos no estaban acostumbrados a fabricar coches de tamaño pequeño y de calidad como los japoneses. Y esto, unido al alto precio del petróleo, hizo que se vendieran muy bien. Su punto flojo fue su facilidad para oxidarse tanto los parachoques como partes de la suspensión, lo que obligó a Honda a hacerse cargo de este problema en Estados Unidos. Con este modelo empieza lo que será el éxito de una saga que lleva 9 generaciones y más de 20 millones de unidades vendidas en todo el mundo, lo que lo convierte en uno de los vehículos más emblemáticos del mundo. Chrysler 150. Esta berlina de 5 puertas fue producida por Chrysler Europa y más tarde por el grupo PSA. Dependiendo del mercado se llamó de diferente manera. En Europa se llamó Simca 1307, 1308, 1309 o Chrysler Alpine. En el mercado británico Dodge Alpine y en España Chrysler 150. A partir de 1980, a la venta de Chrysler Europa a PSA se empezó a llamar Talbot 1510, Talbot Alpine o Talbot 150. Se presentó en 1975 y estuvo a la venta hasta 1985. En 1976 fue elegido coche del año en Europa y en 1978 en España. Tenía tracción delantera, con motores delanteros transversales. Las suspensiones delanteras y esquema de suspensiones eran heredados del Simca 1100. En cambio, la suspensión trasera era nueva, con ruedas independientes tiradas con brazos triangulares con eje de oscilación transversal, resortes helicoidales y barra estabilizadora. Contó con 3 motores de gasolina, un 1300 con 65 caballos y 103 Nm de par motor, un 1400 con 65 y 83 caballos con 114 y 125 Nm de par motor respectivamente, y un 1600 con doble carburador, 92 caballos de potencia y 132 Nm de par motor. En los 1300 y 1400 se utilizó una caja de cambios manual de 4 relaciones, y en el 1600 se decidió poner una caja de cambios manual de 5 relaciones o una automática de 3 velocidades. Según las revistas especializadas de la época, elogiaron la aerodinámica y la seguridad activa del coche, además de la visibilidad y el bajo consumo, y como puntos negativos, una relación peso-potencia muy desfavorable, unos acabados muy pobres, una dirección muy desmultiplicada, lo que lo hacía lento de reacciones, y un precio muy excesivo. SEAT 131. Fue un automóvil producido por SEAT bajo licencia de Fiat entre los años 1975 y 1984. Hubo 2 carrocerías disponibles, berlina y familiar. Este modelo tuvo un gran éxito de ventas con nada menos que 412.948 unidades comercializadas bajo el nombre de SEAT, aparte de las producidas por Fiat. Esto fue porque en España no tuvo rivales, y el Renault 12 y el Simca 1200 eran más rivales del SEAT 124 y el 1430 que del 131,
al ser un coche más grande. Sus rivales fueron el Renault 18, que apareció 3 años más tarde, y en cierta medida el Chrysler o Talbot 150. Fue nombrado Coche del Año en España en 1976. El SEA 131 no utilizó los motores de su hermano Fiat 131, sino que utilizó los motores del Fiat 124 y 132, como el 1430 con 1438 centímetros cúbicos con 75 caballos de potencia y una caja de cambios manual de 4 relaciones. También tuvo un 1600 Biarbol con baja compresión para utilizar gasolina de bajo octanaje con 90 caballos y 95 caballos en la versión normal. Estos al principio con caja de cambios de 4 relaciones que más tarde pasó a 5. Con este motor también hubo una versión automática de 3 relaciones de origen General Motors que tuvo muy poco éxito. Un 1800 con motor Biarbol con 107 caballos y un 2000 con 114 caballos, este con la mejor relación peso-potencia de todos los automóviles fabricados en España en esa época, alcanzando fácilmente los 180 km/h y el 0 a 100 lo hacía en 10 segundos. Por supuesto, estos dos últimos motores contaban con caja de cambios de 5 relaciones. En octubre de 1981 recibió un nuevo motor de 2 litros con 1995 centímetros cúbicos, una vez desaparecida la llamada Ley Sahagún, que penalizaba los coches con más de 13 caballos fiscales. Este desarrollaba 113 caballos a 5.600 revoluciones por minuto y un par máximo de 170 Nm de par motor con una gran elasticidad y unas prestaciones elevadas. En diésel hubo 2 versiones, una 1800 con 49 caballos de potencia y una 2500 con 72 caballos de potencia, siendo esta última la preferida por los taxistas. También contaban con caja de cambios de 5 velocidades. Hubo 3 series. La primera, conocida como Serie 75, tenía los acabados L, E y CLX. La L tenía los faros rectangulares y la E y CLX con faros redondos. La Serie 2, conocida como Gama 78, tenía los acabados Mirafiori L, Super Mirafiori, CLX 2000, 5PL, 5PLCL y Super. En esta serie 75, los faros circulares solo se ofrecían en la variante Diesel Super, mientras que los Mirafiori y Super Mirafiori utilizaban los faros rectangulares de nuevo diseño. Y por último, la última serie se conoció como Gama 82 y tenía 5 acabados: Mirafiori CL, Super Mirafiori, Diplomatic y con la carrocería familiar, Panorama y Panorama Super. Con el acabado Diplomatic, el 131 se convertía en el tope de gama tanto por acabado como por equipamiento, añadiendo elementos reservados a vehículos de lujo, como el aire acondicionado que venía de serie. En el eje delantero utilizaba una suspensión McPherson con muelles helicoidales y barra estabilizadora, y en el eje trasero una suspensión dependiente empleando un moderno esquema semi-Hotchkiss de 5 brazos. Fue un coche muy alabado por la prensa especializada, gracias a sus virtudes como una gran habitabilidad y comodidad, una estabilidad soberbia y unos motores que la acompañaban. Además, fue uno de los primeros modelos en incorporar elementos de seguridad como la carrocería deformable con triple anillo de seguridad, la dirección colapsable o el depósito colocado en el respaldo trasero. El SEA 131 es uno de los coches más recordados de la década de los 70 en España, por el cariño que se le tiene. Rover SD1. El Rover SD1, conocido también como Vitesse, Rover 3500, 2600, 2300, 2400 SD Turbo o Standard 2000, fue un automóvil de segmento D. Se fabricó desde 1976 hasta 1986 y fue elegido Coche del Año en Europa en 1977, siendo el único Rover en conseguirlo. Está considerado como el último Rover por producirse en Solihull y diseñado por ingenieros de Rover y montar un motor V8. Fue un vehículo con un atractivo sin igual, con un morro muy largo, sin parrilla, inspirado en el Ferrari Daytona, con una caída del techo que seguía el estilo de los coupés puros. Estaba destinado a sustituir tanto al Rover P6 como al Triumph 2000. Fue un coche muy grande para la época, con una longitud de 4.730 mm de largo, 1.770 mm de ancho, 1.360 mm de alto y una batalla de nada menos que de 2.815 mm. Montaba motores longitudinales y propulsión trasera, además de cajas de cambio manuales de 5 velocidades o una automática de 3 relaciones. Durante su vida comercial montó 5 motores de gasolina, un 2 litros de 4 cilindros de origen Morris con una potencia de 90 caballos,
dos motores de 6 cilindros de 2,3 y 2,6 litros con 125 y 138 caballos respectivamente, y por último dos motores V8 de origen General Motors con 3,5 litros y con una potencia de 157 y 190 caballos. Este último con unas prestaciones más que aceptables, con una velocidad máxima de 220 km/h y un 0 a 100 de menos de 8 segundos. En diésel solo hubo una opción, un 2,4 litros turbo de origen VM Motori que rendía 91 caballos, que sacaron a la venta para poder adaptarse a la crisis del petróleo del año 73. Fue un coche muy bien equipado para la época, y más si lo comparamos con la competencia, pero por supuesto su precio también era bastante alto. Por contra, esta preciosa berlina tuvo una baja calidad de fabricación, lo que repercutió directamente en su fiabilidad, con problemas de corrosión, pintura, problemas eléctricos, fallos en el árbol de levas de los motores de 6 cilindros, etcétera, etcétera. Como decían los británicos, el SD1 representaba el lujo motorizado cuando funcionaba. Chrysler 160, 180 y 2 litros. Fue un sedán de 4 puertas producido desde 1970 hasta 1982, construyéndose 280.000 unidades. A partir de 1977 y una vez de que tomó el control de Chrysler Europa el grupo PSA, se empezó a llamar Talbot 1609, 1610 y 2 litros, excepto en España. En un principio se fabricó en la planta de Poissy en Francia, pero al darse cuenta de las bajas ventas de esta berlina, se decidió trasladar la producción en exclusiva a la planta española de Villaverde, de su subsidiaria Barreiros. Aquí se hizo bastante popular hasta el punto de sacar una versión familiar los carroceros locales. Este vehículo tenía motores de 4 cilindros longitudinales y tracción trasera. El sistema de suspensiones era el tradicional para la época, con sistema McPherson delante y eje rígido en el eje trasero. Tenía cajas de cambios manuales de 4 relaciones y tanto el 180 como el 2 litros montaron cajas de cambio automáticas de 3 velocidades. La gama de motores estaba compuesta por 3 motores de gasolina y uno diésel. En gasolina estaba disponible, excepto en España, el Chrysler 160 con 1639 centímetros cúbicos y 81 caballos de potencia, el Chrysler 180 con 1812 centímetros cúbicos y 100 caballos de potencia, y el Chrysler 2 litros con 1981 centímetros cúbicos y 110 caballos de potencia. Este último como tope de gama con techo de vinilo, focos de largo alcance y cambio automático de 3 velocidades. En España, en 1978, se introdujo una penalización fiscal a los coches de más de 13 caballos fiscales, por lo que el Chrysler 2 litros dejó de venderse, por lo que al 180 le añadieron la misma caja de cambios automática de 3 velocidades. En España se ofreció también una mecánica diésel de 2 litros que desarrollaba 65 caballos de potencia, y que por cierto se convirtió en un éxito entre los taxistas. Este modelo, por desgracia, no fue muy bien acogido ni en Francia ni en Reino Unido, de ahí sus escasas ventas. Además, Chrysler tampoco le dio mucha publicidad ni le hizo actualizaciones para ponerlo al día, y parece que solo el mercado español entendió este vehículo, que tuvo una robustez a toda prueba. Mercedes W116. Este sedán de 4 puertas se fabricó desde 1972 hasta 1980. Fue la primera generación que recibió la designación de clase S de Mercedes. Se vendió en Europa, América, Asia, Oriente Medio, África y Australia, produciendo 473.035 unidades, siendo coche del año en Europa en 1974. Contaba con un diseño muy moderno, con una imagen señorial, transmitiendo calidad y robustez. Fue tal su éxito que se empleó el diseño tanto exterior como interior durante 20 años. Mercedes prestó especial atención a la seguridad y protección de los ocupantes. Sí, has oído bien. Aunque parezca mentira, en los años 70 ya se pensaba en estas cosas, y esta berlina de lujo contaba con zonas de deformación programadas delanteras y traseras, habitáculo reforzado, refuerzos laterales, el depósito de combustible se colocó sobre el eje trasero, los intermitentes mordían la aleta para una mejor señalización o se podía equipar los lavafaros delanteros. Pero ahí no quedó la cosa, porque sobre la seguridad activa también dieron un paso adelante e incorporaron suspensiones independientes y frenos de disco tanto en el eje delantero como en el eje trasero. También existió la opción de equipar una suspensión hidráulica para la regulación de la altura que era de serie para los acabados SEL, y mucho más tarde, ya en 1978, pasarían a la historia por introducir en opción el antibloqueo de frenos ABS en el mercado europeo.
Hubo dos batallas, la SE con 4,96 metros de largo y los SEL, con una batalla larga con una longitud de 5,06 metros de largo, lo que repercutía directamente en las plazas traseras, ofreciendo 10 centímetros extra para las piernas. Los motores disponibles fueron un 280 con 2.746 centímetros cúbicos, que con carburador Soles entregaba 160 caballos, y que con inyección 185 caballos. Tenían caja de cambios manual o automática de 4 relaciones, y para los de inyección estaba disponible en opción una manual de 5 velocidades. El 350 era un motor V8 de 3.499 centímetros cúbicos que desarrollaba una potencia de 200 caballos, con una caja de cambios manual de 4 velocidades o una automática de 3 velocidades. Esta misma caja de cambios es la que se utilizó para el 450, con un motor V8 de 4.520 centímetros cúbicos y 225 caballos de potencia. Más tarde se incorporaría al 450 de batalla larga el V8 de 6.934 centímetros cúbicos y 286 caballos, un motor construido a mano. En 1975 se le hizo una actualización introduciendo la inyección electrónica Bosch, reduciendo el consumo pero reduciendo mínimamente la potencia de sus motores. Los 280 pasaron a ofrecer 177 caballos, los 350 195 caballos y los 450 217 caballos. En 1977 se comercializó en Estados Unidos y por culpa de las exigentes normas anticontaminación hicieron descender aún más la potencia y los 280 ofrecían 142 caballos, los 450 180 caballos y el 450 con el motor 6900 bajó hasta los 250 caballos. El 350 no se vendió en Estados Unidos porque estas normas ofrecían las prestaciones del 280 pero con los consumos del 450. En 1978 se mejoró el sistema de inyección y se ganaron algo más de 40 caballos en cada motor. Para el mercado americano se ofreció el primer bloque diésel de la historia del clase S. Fue un 5 cilindros de 3.005 centímetros cúbicos que desarrollaba 111 caballos, con la carrocería corta y se llamó 300 SD. En 1979 se incorporaba un nuevo bloque diésel de 2.998 centímetros cúbicos y 121 caballos, que sustituyó al anterior. Con este modelo comienza la historia del clase S. Lujo, confort y refinamiento nos vienen a la cabeza cuando hablamos de este coche en cualquiera de sus generaciones. Como habéis visto, la crisis del petróleo de 1973 obligó a los fabricantes de automóviles a ajustarse a las nuevas circunstancias, desarrollando vehículos más eficientes o con menos potencia. Aún así, supieron adaptarse desarrollando tecnologías de vanguardia, como es el caso de Citroën con sus suspensiones o las nuevas medidas de seguridad que implantaron en los vehículos de la época. Sé que no están todos los vehículos que tendrían que estar, pero entenderme que he tenido que hacer una selección para que este vídeo no fuera excesivamente largo. Espero que os haya gustado. Venga, nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. Adiós.